Entonces, ahora comenzamos el panorama de la Biblia. Falta como una cortina musical ahí, yo creo. Vamos a presentar una cortina musical. Entonces, hoy Hay que día buscarla. hay que buscarla. Panorama de la Biblia. Listo. Proverbios. Ya cabros. Proverbios. Datos importantes de Proverbios. Hoy día le dije que vamos a andar rápido, así que no se sientan aburridos ni nada por el estilo. Pueden interrumpir en cualquier momento. Ok. Hay un acuerdo general con respecto a la paternidad del libro. Paternidad del libro significa el escritor del libro, a quien se le asigna que escribió efectivamente el libro. Hay un acuerdo general de que fue el rey Salomón quien escribió parte del libro de Proverbios, y hay evidencia interna de que él fue él. De hecho, vamos a buscar la evidencia interna, así que vayan a su Biblia, busquen el libro de Proverbios. A ver, yo tengo aquí Eclesiástico, Sabiduría, Cantar de los Cantares. Yo tengo otros libros que ustedes no tienen, perdón. Proverbios, ahí está. Ok. Miren, y lo buscaron, no están buscando ni una cuestión. Hay un chat aquí, estamos atentos al chat aquí interno. Dice, es la segunda vez que me Listo, silencia. estoy en Proverbios. Ya, ok. Listo, Proverbios. Lo tienen ahí Maxi. Maxi, te voy a pedir, por favor, que leas el 1.1. Así, corta, 1.1. ¿Qué dice? Y dice: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ok, ahora lee el 10.1. El 10.1, solamente por un tema de buscar la respuesta. Capítulo 10. 10.1. Dice: Los proverbios de Salomón, el hijo Perfecto. sabio alegra al padre, pero el hijo necio, ¿sí? ¿El hijo necio? El hijo necio es tristeza de su madre. Ok, el 25.1, solamente para terminar el punto con respecto a la paternidad de Salomón respecto a los proverbios. Dice: También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Perfecto, gracias a Maxi. ¿Por qué te hice leer esos pasajes? Porque la evidencia interna, cuando uno habla de evidencia interna, significa la evidencia o el dato que tenemos dentro del mismo libro, es que los proverbios del 1 al 29 se le asignan a Salomón, y efectivamente el 1.1, el 10.1, el 25.1 dicen proverbios de Salomón, explícitamente. Por lo tanto, como que no hay duda de que fue Salomón, del 1 al 29, mientras que el 30 y el 31 se le asigna, fueron escritos por Agur, y el último por el rey Lemuel. ¿Ok? Seguimos. La fecha de la escritura tiene que ver con el reinado de Salomón o de la vida de Salomón. Y Salomón debe haberlo escrito alrededor del año del año 950 a.C., que fue el tiempo de la vida de Salomón y del reinado del mismo, ¿ya? Ok, no hay duda en eso. Propósito. ¿Cuál es el propósito del libro de Proverbios? Dar sabiduría acerca de todas las áreas de la experiencia humana, ayuda a contemplar la vida y el yo desde la perspectiva de Dios. Recuerden que el tema de la sabiduría no solamente tiene que ver con ciencias o con cosas como relacionadas con la física y la matemática. La sabiduría también, y de hecho hoy en día el sentido de la sabiduría va más allá del conocimiento. Y aquí en el libro de Proverbios tiene que ver con cómo uno contempla la vida y el yo, la experiencia del ser humano, del ser uno mismo, y desde la perspectiva de Dios. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Vamos. Ahora, atención a esto. Mati. Perdón. Hiciste así. Ya. Atención a esto. Proverbios es un libro de poesía. Por lo tanto, está escrito en prosa. En prosa, ¿no? ¿Sí? Sí. Prosa, en prosa. Y una de las cosas, de las figuras literarias que se ocupa mucho en poesía, aquí en el libro de Proverbios, es el paralelismo. El paralelismo que nos dice, por ejemplo, comienza con una cosa y lo recalca o lo vuelve a repetir en el mismo versículo. Y nosotros vemos ese paralelismo de la poesía de Proverbios muchas veces, ¿ya?
porque está escrito como un libro de poesía. Y por eso es que si usted se fija bien en la Biblia, fíjese en el texto, fíjese en su Biblia que tiene impresa. Si se fija bien, si te fijas bien en el libro de Proverbios, está escrito de una forma como si fuera un poema. No es un libro escrito de tal forma que tú puedes leer como de continuo. Está escrito en poesía. Lamentablemente se pierde mucho la poesía y las rimas porque está escrito en un idioma distinto al de nosotros, por lo tanto la rima no es la misma que tenía en el idioma original, ¿ya? Es una cosa que uno también debe saber, que no, como no está en hebreo, y en hebreo lo más seguro que la rima es mucho más rica que en español, ¿ya? Bueno, aquí está el bosquejo del libro. El bosquejo del libro se divide muy simplemente en los proverbios de Salomón, y del 1 al 9 están los proverbios que tienen que ver sobre el valor de la sabiduría, del 1 al 9, la vida recta, del 10 al 29, y después la segunda gran división serían los proverbios de Agur, y el último, que sería el 31, los proverbios de Lemuel. Así de simple, un bosquejo muy simple. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales enseñanzas? Las principales enseñanzas de Proverbios, la palabra clave es sabiduría, porque si nosotros nos fijamos bien del 1 hasta el 29, Proverbios habla acerca de la sabiduría y es más, en más de una ocasión la personifica como una mujer. Y también en muchas ocasiones la Biblia aquí en Proverbios nos llama a buscar la sabiduría y a ir en pos de ella. Está como borroso. Sí, es que me puse muy adelante, parece. Se desenfocó. Ahí está enfocada. Se desenfoca. Ya, esto iba a estar desenfocado. Efecto blur. ¿No tiene un botoncito para enfocar? A ver, botón. Apreté un botón aquí arriba, pero no hace nada. No. No. No hace nada. Murió la cuestión. Volví. Ahí, ¿cómo lo hago ahora? No sé. Ahí está. ¿Tú sabes? Iniciar video. Microsoft. Ahí volví. Ahí sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? La segunda parte de la principal enseñanza son los capítulos clave. Los capítulos clave son el 1 y el 2, que tiene que ver con la importancia de la sabiduría y cómo conseguirla. ¿Ya? Y lo vamos a leer para que no nos quedemos sin leer el texto bíblico, obviamente. Y algunos versículos claves que están ahí, el 7 y el 8, que son parte importante de esto que vamos a leer. Así que ahora, atentos, por favor, con su Biblia en mano que vamos a leer. ¿Ya? Yo los tengo a ustedes casi a todos ahora en pantalla. Y como los tengo casi todos en pantalla, vamos a leer de los que quedamos, porque parece que ya no quedan ahí ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conexiones. Sigo acá. Y vamos a leer, ¿ya? Capítulo 1, pongámonos en el capítulo 1. Lo más seguro es que vamos a tener varias versiones de la Biblia, pero no importa, esa es la riqueza del texto, ¿ya? Yo voy a leer 5. Después va a leer 5 Matías, o sea, Matías le va a tocar del 5 al 10. Le voy a pedir a Cristóbal que lea del 11 al 15. Del 6 al 10. Le voy a pedir al Maxi que lea del 16 al 20. Le voy a pedir a la Lidia que lea del 21 al 25. Le voy a pedir a la Guis que lea del 26 al 30. Y le voy a pedir al Nivaldo que lea del 31 al 33. Oh, tanta gente, tantos números. ¿Se acordarán? Yo sí. Ok, vamos a leer. Proverbios, el capítulo 1 entero, ¿ya? Dice así. Dichos de Salomón, hijo de David, rey de Israel, que tienen como propósito comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos y darles conocimiento y reflexión. El que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia. Matías. Para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas,
El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Exhortación a buscar la sabiduría. Advertencia contra el engaño. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Si dijeren, ven con nosotros, pónganos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. ¿Sigo? Le toca a Maxi, el 16 en adelante. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tendrá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría clama a los que están reunidos frente a la entrada de la ciudad y a las multitudes por calle principal. Simplones. ¿Hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones. ¿Hasta cuándo disfrutarán de sus burlas? Necios. ¿Hasta cuándo odiarán el saber? Vengan y escuchen mi consejo. Les abriré mi corazón y los haré sabios. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Me toca 26 o 27. 26 hasta el 30. Ah, ya. Por eso yo también me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando venga lo que teméis. Cuando venga como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones. Muy bien. Y termina Nivaldo. No tengo la misma versión, sí, pero Dale, era de dale, la dale. 30, ¿cierto? Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera, y se ahogarán con sus propias intrigas, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte, los necios son destruidos por su despreocupación. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Perfecto. Fíjense que el capítulo 1 de alguna manera deja muy en claro cuál es el propósito de Proverbios. Dice, ¿para qué? Para dar instrucción, prudencia, justicia y rectitud, para hacer sagaces a los jóvenes. Fíjense que es un libro que está escrito para los jóvenes, para todos en realidad, pero es para la gente de alguna manera inexperta, que tiene poca experiencia en la vida y que se deja llevar por la gente mala. Entonces empieza a hablar después la sabiduría, y cuando la sabiduría empieza a hablar, empieza a decir, no vayas por aquí, no vayas por allá, hazle caso a tu padre, hazle caso a tu madre, no busques el camino de la destrucción porque te va a ir mal. Y la sabiduría empieza a hablar, ¿cierto? Como por ejemplo lo que leía la Lidia, el 22, jóvenes inexpertos, burlones y necios, ¿hasta cuándo amarán la inexperiencia y hallarán placer en sus burlas y despreciarán el saber? Entonces le habla a aquellos que, y de hecho lo van a ver ustedes contrastado un montón de veces. Tantas veces en Proverbios se contrasta la sabiduría contra la imprudencia, o el necio contra el sabio. Y porque nuevamente recalco el paralelismo que hay en Proverbios con respecto al texto, de comparar una cosa con lo contrario, o de decir una cosa y después volver a decir lo mismo, pero de otra manera. Entonces, frente a eso, es que Proverbios es muy rico en cómo se plantea el tema de que a través del texto, del escrito de Proverbios, quieren que el ser humano o el joven pueda encontrar la sabiduría y pueda encontrar la sabiduría en Dios, porque eso es el propósito final.
Y la sabiduría habla y habla, porque al fin y al cabo lo que la sabiduría está diciendo es que esta sabiduría no es la sabiduría del mundo, es la sabiduría que viene de Dios. Es el consejo de Dios, la sabiduría. Y como el capítulo 2 es el otro versículo clave, el otro capítulo clave, vamos a leer ahora el capítulo 2 completo, que es un poco más corto, pero ahora vamos a leer en el mismo orden, pero ahora vamos a, no sé si la Tania puede leer o Diego, no sé si están con el micrófono disponible. Sí. Pero y la piocha se la ponen a otro lado. Ya, Tania. ¿Y el Diego está? Sí. Ok. Sí, dice. Ok. Sí. Entonces, vamos a leer así. Yo voy a leer del 1 al 5. El Diego Chavarría va a leer del 6 al 10. La Tania va a leer del 11 al 15. El Cristóbal va a leer del 16 al 20. Y el 21 y el 22 lo termina de leer el Máximo. ¿Ok? ¿Se acordarán? ¿Se acuerdan, diría el Chau? Ya, ok. El capítulo 2, capítulo clave en el libro. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, pues si buscaras plata o un tesoro, como si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Tania, del 11 al 15. Vos, te perdió la Tania. Ya no está. Del 11 al que- Lidia, la Rosana, del 11 al 15. La discreción Ok. te cuidará. La inteligencia te protegerá. La sabiduría te librará del camino de los malvados, de los que profieren palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impios serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Perfecto. Fíjense que el capítulo 1 nos habla acerca de la sabiduría y de cómo es que la sabiduría es importante y una guía, pero ya el capítulo 2, siendo otro capítulo clave, nos deja mucho más en claro de qué sabiduría estamos hablando, y es la sabiduría que viene de Dios, que no es otra. Pues el versículo 6 bien dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. La sabiduría de la cual está hablando el libro es la sabiduría divina, la sabiduría que viene de Dios, del Dios verdadero, del Señor. No está hablando de otra sabiduría. Porque si nosotros hablamos hoy día de sabiduría, nos falta cualquier compadre que se cree sabio porque tiene una barba así prominente y tiene barba blanca y aparece en la tele diciendo cosas interesantes. Piensa uno, ¡ay, qué sabia esa persona! Cuando en realidad la única sabiduría verdadera viene de Dios. Y una cosa importante es que este capítulo 2 dice que es la sabiduría que viene de Dios. Ojo con eso, sabiduría que viene de Dios.
es la sabiduría que viene de Dios la que nos va a librar y a proteger, porque así lo dice, la sabiduría te protegerá y te librarán también de la mujer ajena, te permitirá tomar el camino de vuelta a casa, no sé, muchas cosas que son importantes que tienen que ver con la sabiduría que viene de Dios. ¿Captan? Buena. Seguimos. Capítulos clave entonces, el 1 y el 2. Después los proverbios obviamente hablan acerca de la sabiduría y dan una serie de consejos, pero el 1 y el 2 son clave porque establecen de qué sabiduría estamos hablando, qué va a pasar con esa sabiduría, cómo es que esa sabiduría nos guía. Así que, importante. Versículos claves de proverbios. Está el 7 del 6 al 23, que es otro pasaje clave del texto, a pesar de que está lleno de proverbios interesantes y bonitos. Pero aquí hay un proverbio que tiene que ver con el tema de la mujer adúltera. Y del versículo 3 al 23 dice, átalos a tus dedos, grábatelos en tu mente. Haz de la sabiduría tu hermana, haz de la inteligencia tu amiga. Ellas te librarán de la mujer adúltera, de la extraña de palabras seductoras. Un día estaba yo mirando entre las rejas de mi ventana y a unos jóvenes sin experiencia y me fijé en el más imprudente de ellos. Al llegar a la esquina cruzó la calle en dirección a la casa de aquella mujer. La tarde iba cayendo y comenzaba a oscurecer. De pronto una mujer salió a su encuentro con toda la apariencia y los gestos de una prostituta, de una mujer ligera y caprichosa que no puede estarse en su casa, que anda por las calles, plazas y esquinas esperando atrapar al primero que pase. La mujer abrazó y besó al joven y descaradamente le dijo, yo había prometido sacrificio de reconciliación y hoy he cumplido mi promesa. Por eso he salido a tu encuentro. Ganas tenía de verte y te he encontrado. Sobre mi cama he tendido una hermosa colcha de lino egipcio. La he perfumado con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, vaciemos hasta el fondo la copa del amor. Gocemos del amor hasta que amanezca. Pues mi esposo no está en casa. Ha salido para un largo viaje. Se ha llevado una bolsa de dinero y no volverá hasta el día de la luna llena. Sus palabras melosas e insistentes acabaron por convencer al muchacho, que sin más se fue tras ella y como un buey rumbo al matadero, como un ciervo que cae en la trampa, y al que luego una flecha le parte el corazón, como un ave que se lanza contra la red sin saber que eso le va a costar la vida. Así pues, hijo mío, escúchame, presta atención a mis palabras, no desvíes hacia esa mujer tus pensamientos, no te pierdas por ir tras ella, porque a muchos les ha herido de muerte, sus víctimas son numerosas. Tomar el camino de su casa es tomar el camino de la muerte. Oh, ¿cachan que el proverbio en el capítulo 7 va exactamente al tema de las artimañas de la mujer adúltera o de la mujer, de la atracción pecaminosa en realidad? Porque no solamente la mujer, hay hombres que hacen la misma seducción hacia chiquillas más jóvenes siendo ellos casados, así como mujeres que pudieran seducir a hombres sin experiencia o con experiencia, pero llevarlos al camino incorrecto. Entonces aquí el consejo es el siguiente, la sabiduría nuevamente dice, no desvíes hacia esa mujer tus pensamientos, ni te pierdas por ir tras ella. Entonces el proverbio es muy claro en ese sentido. Y el versículo 35, el 8:35, no sé si lo puede leer Matías, 8:35. En verdad, quien me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Un proverbio que es clave, el que le acaba de leer Matías, porque hallarme a mí es hallar la vida y ganarse la voluntad del Señor, hablando de la sabiduría que viene de Dios. Conocimiento podemos tener todos. Conocimiento y podemos llenarnos de conocimiento sobre ciencia, sobre matemática, biología, lo que sea. Podemos estar llenos de conocimiento, ser expertos, doctorados, postdoctorados, postdoctorados, tener mucho conocimiento. Pero eso no te hace un hombre o una mujer sabia. La verdadera sabiduría proviene de Dios. No hay otra fuente confiable, no hay otra fuente de la cual nosotros podamos beber para decir, esta es una fuente confiable de sabiduría si no viene de Dios. Porque toda otra sabiduría te lleva a malos consejos y mal fin al fin y al cabo. Siguiente, terminamos proverbios. Ahora, antes de terminar proverbios, ¿hay alguien de los que están escuchando, obviamente, y que están por ahí, que tenga algún proverbio favorito? Así como dice, este es mi proverbio favorito. Por eso lo tengo marcado en mi Biblia. O alguien que tenga una tablet y que haya destacado en su tablet algún versículo o en su celular
destacado digitalmente, porque si lo destacaron en la pantalla, iba a quedar marcado para siempre. Pero si lo destacaron o algo así, algún proverbio que ustedes digan, oh, este proverbio para mí, este me gusta, porque dice cosas muy bonitas. ¿Alguien? 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 Ahí está el proverbio sobre la amistad, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la amistad? ¿Qué dice el proverbio sobre la amistad? Habla sobre la amistad y el hermano. El hermano es como una... ¿Qué dice? amistad igual que un hermano. ¿Qué dice? Estamos mal, ¿cierto? Con la Biblia yo creo que estamos mal. Hace tiempo que ya deberíamos haber renunciado ya a ser evangélico porque ya no leemos la Biblia, Señor. La Reina Valera hablaba de el amigo vale más que un hermano, una cosa así. Pero la versión que tengo yo, que es la NTV, que era Proverbio 17:17, el camino de los Dice- íntegros lleva lejos del mal, quien lo siga estará... No, perdón, me equivoqué. Ese 16:17, ahora sí. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Ahí sí. Ya, ese sí, perfecto, sí. Ese En era todo el- tiempo ama al amigo, dice la Eso. NBI. Como hermano. Es como un Para hermano en tiempo de ayudar a la angustia. adversidad nació el hermano. Aquí lo dice de una manera distinta. Mm. Otro, a ver, de los hombres, a ver, ¿quién tiene Sí. un versículo de proverbio favorito que diga, aquí está marcado mi Biblia porque me gusta proverbio y yo lo tengo marcado? ¿No? Mal. La Rosana tiene un versículo, tiene un proverbio marcado. Ahí dice, Israel es maravilloso. ¿Cómo dice? No, yo tengo, rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los tumbos, avanza hacia el suplicio. Pues aunque diga, yo no lo sabía, no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones, no habrá de saberlo el que vigila tu vida. Él paga a cada uno sus acciones. Oh. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir algún versículo de Proverbios que sea un versículo que le haya gustado y siempre jamás le gustó? ¿No? ¿No? ¿Sí? Nada. La profecía de la mujer. Sí, el Proverbios 31. Esa me gusta. La mujer Mujer virtuosa. ¿a dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. El versículo para el Día de las Madres igual lo utilizamos. Sí, siempre la ley. El 31, 10. Sí. Bueno, una cosa interesante que en la Biblia que tengo yo aparece, por ejemplo, el tema de la mujer virtuosa que aparece en otras versiones de la Biblia, dice así, pero los versículos de la mujer virtuosa es un acróstico. Sí, aquí dice acróstico. Es un acróstico porque empieza desde la primera letra del alefato hebreo y termina con la última letra del alefato hebreo. Y es interesante eso. Usted dice, ay, ¿por qué no dijo alfabeto y dijo alefato? Porque el hebreo no tiene vocales. Por lo tanto, no es un alfabeto, es un alefato. Así que, para que ustedes sepan, las vocales no existen en el hebreo, no existen escritas. Existen, solamente se pronunciaban, eran orales. Eso lo hacía un poco más complejo el hebreo porque tú tenías que saber al escribir y al leer cuáles palabras tenían esas vocales que solamente se decían oralmente porque no se escribían las vocales. ¿Cuándo aparecieron las vocales? Aparecieron en el siglo X en adelante, cuando aparecieron los expertos masoretas, que eran judíos eruditos, inventaron las vocales, inventaron las vocales escritas, que si ustedes buscan algún texto en hebreo con los puntos masoréticos son las vocales que los masoretas crearon para escribirlas en el texto. Aparece la consonante con unos puntitos. La ubicación del punto es la vocal que se debe decir. Solamente con puntos. Se conoce como los puntos masoréticos. Y que es el texto en hebreo del Antiguo Testamento y se conoce como texto masorético porque los masoretas en el siglo X tomaron todos los textos que habían en ese tiempo y los unificaron solo en uno. Al unificar los textos del Antiguo Testamento solo en uno, inventaron los puntos masoréticos y una cosa que hicieron los masoretas que en el tiempo de hoy lo hubieran matado a todos,
ellos destruyeron los textos originales o las copias más antiguas que tenían en ese tiempo, lo más antiguo que había, ellos los tomaron y lo destruyeron y solamente dejaron el texto masorético. Entonces, en el estudio de las ciencias bíblicas, el gran problema era, ¿le creemos al texto masorético si no tenemos nada más para atrás? ¿Qué tan fiable era el texto masorético comparado con las versiones que ellos manejaron y que destruyeron? Por eso es que en la década del 50 fue tan importante en las ciencias bíblicas cuando un pequeño niño en los montes del Medio Oriente, buscando una oveja, en una cueva, queriendo saber qué tan profunda era, toma una piedra y la lanza dentro de la cueva y suena como que se quiebra un frasco, de un cántaro, y descubren ahí los textos del Mar Muerto. Y cuando encuentran los textos del Mar Muerto, dentro de los cuales encontraron un cántaro que tenía el texto de Isaías completo, descubrieron que el trabajo de los masoretas había sido un trabajo impecable. Impecable. Porque los textos que encontraron los textos del Mar Muerto, en las cuevas del Qumran, eran textos premasoréticos, o sea, antes de los masoretas. Como eran antes de los masoretas, estamos hablando del siglo II después de Cristo, siglo II o III después de Cristo, esos textos vinieron a marcar y a decir que efectivamente el trabajo de los masoretas, al haber hecho una compilación de todos los textos que había en ese tiempo y haberlos escrito y haberlos destruido, el texto era casi el mismo, de preciso. Solamente había detalles muy pequeños con respecto a algunas cosas que eran insignificantes, pero el trabajo había sido extraordinario. Por lo tanto, el texto del texto masorético es un texto histórico muy importante y además que inventaron las vocales, como les decía. Está el texto de Proverbios, ¿cierto?, sobre la mujer virtuosa, mujer ejemplar. Y ahí uno al tiro cae en la realidad de este pasaje. ¿Quién la hallará? Nadie. Entonces, esto es una fantasía, la mujer ejemplar. ¿No? Es más preciosa que las piedras preciosas. Su esposo confía plenamente en ella. ¿Ve? La mujer ejemplar. La mujer ejemplar. Y no necesita de ganancias malavidas. Ella es fuente de bien y no de mal. Todos los días de su vida. Anda en busca de lana y de lino. Eso no. Nunca han andado atrás de la lana y el lino la Rosana. No compra la ropa en H&M. Ahí se va cayendo la Rosana. Ya no es tan ejemplar. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Yo me levanto en la mañana, me doy desayuno yo solito, ¿no? ¿Pero me levanto temprano yo? Y se levanta temprano y yo no me da de comer la Rosana. Está durmiendo. Calcula el valor de un campo y lo compra. ¡Ah! La Rosana no te ha comprado nunca ni un campo. ¿Ven? Es difícil encontrar a la mujer virtuosa. Bueno, proverbio que se ocupa siempre, ¿cierto?, para hablar de la mujer virtuosa y de la mujer ejemplar. Muchas mujeres han realizado proezas, termina el 29, pero tú las superas a todas. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Sean reconocidos sus logros y públicamente alabadas sus obras. Amén, hermano. Amén. Amén. Bueno, a los jovencillos que aún no se casan, que son todos los que están acá, busquen a personas virtuosas en el Señor. ¿Cacharon esa, no? No se vayan tras a esas mujeres cananeas que lo único que los llevan es al mal. Así que búsquense chicas cristianas que amen al Señor. No como esas cananeas. Ya, dale la cuestión. Ya, pasamos a Eclesiastés. Eclesiastés dice así. ¡Charán! Cosas importantes de Eclesiastés. Con Eclesiastés hay mucha discusión sobre la paternidad del libro. Uno dice que fue Salomón y otros dicen, se niegan rotundamente a reconocer que fue Salomón. Se oponen a la idea de que Salomón fue el que escribió el libro. Aunque la tradición cree que fue Salomón, además el 1.1 y el 12 del capítulo 1
da a entender que así es, da a entender, posiblemente fue al final y que fue escrito al final de su vida, ya que Salomón empezó bien, terminó mal, terminó, por lo que se lee en Eclesiastés, arrepentido sobre la insensatez de su vida, el fracaso de haber cometido tanto error, porque el compadre, siendo el más sabio de la tierra, el hombre más sabio de la tierra, y que Dios lo dotó de una sabiduría que hasta el día de hoy se reconoce, el Salomón igual cayó en tonterías. Pues de hecho, tener tantas mujeres cuando no era necesario, caer en los dioses que esas mujeres adoraban, se volvió en un sincretismo en el reino. O sea, la gente que terminó tan cabreada, pero tan cabreada con Salomón, con los impuestos, con todo, que al final cuando muere Salomón y pidieron al hijo de Salomón que rebajara un poco la carga, el hijo les dijo que no y se dividió el reino, ¿no se acuerdan? Bueno, Salomón escribe y habla acerca de lo que pasa con esta vida tan pasajera y tan fútil. Entonces, la fecha, si se le atribuye a Salomón, la escritura del texto, tiene que ver con que este texto fue escrito durante la vida de Salomón y fue antes fue antes del 931 a.C., que fue el día, o sea, el año de la muerte de Salomón. Como Salomón muere el año 931 a.C., la escritura del libro fue antes, ¿ya? Eclesiastés viene del término griego para predicador. Atención a esto. Eclesiastés es un sermón. Eclesiastés, por eso es que el pasaje al final termina diciendo el fin del discurso es este. O sea, el fin del sermón es este. Y termina obviamente termina el texto con una conclusión, pero es un libro, es un sermón. Si usted en un momento está así en una sala de espera y va, por ejemplo, a reclamar el plan en Claro y le toca sacar un número para atención en Claro y, bueno, eso lo pasaba antes, ahora ya no es tanto. Pero si le toca alguna vez estar en una sala de espera o en una fila para hacer un trámite en el banco, en la U, en lo que sea, busquen la Biblia, busquen su celular, Eclesiastés en la versión TLA. Y cuando lea la versión TLA de Eclesiastés se va a encontrar con un texto como que no lo hubiera leído nunca. Y es muy, muy entretenido porque habla acerca de la vanidad de la vida y de las cosas que han pasado, de los errores que se cometieron, del discurso y de la conclusión final, pero de un lenguaje muy interesante. Yo una vez estaba esperando en el seminario, no sé qué, una entrevista parece, y me puse a leer Eclesiastés, la versión TLA. Pasó volando, era como leer una cosa muy interesante. Es un sermón. Bosquejo del libro es muy sencillo. Están los pensamientos acerca de lo vacío de la vida humana, del 1 al 3, demostraciones de la futilidad humana, de lo vacío, de lo fútil, del 1.4 hasta el 3.22, el desarrollo del vacío de la humanidad, del 4 al 12.8, y pensamientos finales sobre lo vacío de la vida humana. Del 12, el capítulo 12, del 12 al 14, del 9 al 14, perdón. Y nos vamos a la palabra clave del libro, es vanidad. Los capítulos claves del libro es la conclusión del discurso, cuando el capítulo lo vamos a ver al final del libro en Eclesiastés, cuando dice cuál es el final de todo esto, el epílogo, y algunos consejos que hay también ahí para los jóvenes. Algunos versículos clave. Así que, atención, Cristóbal, te voy a pedir que puedas leer lo que aparece en pantalla ahí, el 1 del 2 al 11, y le voy a pedir a la Lidia que pueda leer el 12 del 8 al 14. ¿Comienzo? Sí, por favor. Bien. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue?
lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que no han precedido. No hay memoria de lo que presidió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Mira, yo con respecto a ese pasaje, a mí me llama mucho la atención algunas cosas, porque antes cuando yo era un niño inexperto, yo decía, ¿por qué dice que no hay nada nuevo bajo el sol cuando en realidad pareciera que si hubieran cosas nuevas, ¿me entiendes? Pero no se refiere a las cosas físicas principalmente, se refiere a cómo es el ser humano, cómo es que el ser humano, al parecer, uno dice que pareciera que nosotros hubiéramos superado algunas cosas, pero en realidad las cosas que surgen del ser humano, como la violencia, la vanidad, el egoísmo, son siempre las mismas, estamos siempre dando vuelta en lo mismo. Las calles pueden ser mejor que antes, los edificios, el confort, la tecnología, las cosas que nosotros podemos acceder en nuestros hogares es mejor que antes. Pero lo que se refiere es cómo es que este mundo va y vuelve, pareciera que todo fuera cíclico, pareciera que todo no avanzara en que el hombre pudiera ser mejor. Y fíjense que esta cosa no es tan alejado a lo que el ser humano ha vivido a través de la historia. En su momento, el paradigma moderno decía que el ser humano iba a alcanzar todas las cosas a través de la ciencia. El paradigma moderno, que después dio paso al paradigma postmoderno, el paradigma moderno murió con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial echaron por tierra al ser humano que iba como en pos de lograrlo todo, como que el ser humano iba a lograr tener una plenitud total, producto del conocimiento, producto de los logros y producto de todo lo que se estaba descubriendo. Pero nuevamente fue un portazo en nuestras narices al darnos cuenta de que el ser humano sigue siendo el mismo, egoísta, violento, que piensa solo en sí mismo. Primera y Segunda Guerra Mundial fue una demostración clara de que el paradigma moderno, de que el ser humano iba a lograr tantas cosas solamente porque el ser humano era poderoso, queda más que claro que el ser humano siempre pareciera que fuera lo mismo. Y por eso es que dice que todo como que pareciera que vuelve a empezar. Ni se puede enderezar lo torcido, ni hacer cuentas con lo que no se tiene. Y cuando, por ejemplo, dice en realidad a mayor sabiduría, mayores molestias, cuanto más se sabe, más se sufre, termina diciendo el versículo 18. Y como bien decía y leía Cristóbal, las cosas pasadas han caído en el olvido, y en el olvido caerán las cosas futuras entre los que vengan después. Y efectivamente las cosas que van quedando en el pasado se van olvidando, las generaciones pasadas se van olvidando. De hecho, si nosotros empezamos a pensar en la gente incluso, en las personas, yo recuerdo solamente hasta el nombre de mi abuelo. Y de ahí yo no tengo memoria, ni tengo idea quién fue mi bisabuelo. Piensen ustedes para atrás y las generaciones se empiezan a quedar en el olvido. Vamos a quedar en el olvido nosotros, por mucho que nos esforcemos por tener un nombre o por ser alguien. Pero aquí lo importante es darnos cuenta, y que el pasaje lo dice así, de lo vacío del ser humano. Lidia. Reflexiones finales acerca del maestro. Nada tiene sentido, dice el maestro. Ningún sentido en absoluto. Ten en cuenta lo siguiente. El maestro fue considerado sabio y le enseñó a la gente todo lo que sabía. Escuchó con atención muchos proverbios, los estudió y los clasificó. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con claridad. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos es como las varas con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos.
Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Perfecto. Qué interesante el final del sermón. El final del sermón dice, el discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple su mandamiento, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuenta de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Ojo con eso. Dios nos va a pedir cuentas a ti y a mí, a todos nosotros, por lo bueno y por lo malo. Y una cosa importante que dice aquí, honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. ¿Qué nos hablaba Proverbios? Proverbios nos hablaba de la sabiduría que viene de Dios, y de lo importante que es seguir el consejo de Dios con respecto a obedecerlo, a obedecer su mandamiento, porque nos va a prevenir, nos va a proteger. En cambio, aquí la idea de Eclesiastés es mostrar lo vacío que es la vida humana sin Dios. Y dice que muchas cosas agotan, incluso hasta el mucho estudio agota, dice. Pero una cosa él concluye, que el todo del hombre es honrar a Dios y seguir sus mandamientos, y que Dios nos va a juzgar a todos. Fin del sermón. Lean Eclesiastés en alguna versión popular, es muy interesante. Y por último, llegamos al libro prohibido, al libro que todos querían escuchar, el libro que habla de sexo, el libro que en la Biblia habla de amor erótico, el libro del Cantar de los Cantares. Au. Cantar de los Cantares. Ojo con esto. Datos importantes, Cantar de los Cantares, escrito por Salomón. Es la postura más clásica de los rabinos judíos y de los cristianos conservadores. ¿Por qué? Porque el 1:1 dice el más hermoso de los poemas de Salomón. Entonces, se lo atribuyen a Salomón. Y mencionado varias veces, el 1:5, por ejemplo, dice, mujeres de Jerusalén, soy morena, pero hermosa, morena como los campamentos de Kedar, hermosa como las cortinas de Salomón. Como las cortinas de Salomón. ¿Callaron, no? ¿Eran bonitas las cortinas de Salomón? Bonitas las cortinas de Salomón. El 3, 7, 9 y 11, dice el 3, 7. Es la litera de Salomón, ya. O sea, habla mucho de Salomón para no pensar que lo escribió Salomón. El 11, el 9 dice, el rey Salomón se ha hecho una litera. Qué fome, el rey tenía una litera, qué picante. ¿Cómo tenía una litera? Ya. Y el 11, mujeres de Sión, salgan a ver al rey Salomón. Ve, Salomón otra vez, pues, y después el 8 y así aparece varias veces. Entonces, todos dicen, fue Salomón que escribió esta cuestión. Ahora, la fecha de la escritura, obviamente, si se lo atribuimos a Salomón, fue en el tiempo de la vida de Salomón, cuando se casó quizás con alguna de las 600 mujeres que tuvo. 600 mujeres igual 600 suegras, no era tan sabio después de todo. Propósito. Fíjese, aquí, capten el propósito del libro. Elevar el amor sexual humano al plano que a Dios le agrada. Recuerda la vivencia de un esposo y su esposa. Muestra los goces del amor físico dentro del ámbito del compromiso matrimonial. Y aquí, cabros y cabras, antes de seguir, quiero mencionar lo siguiente. El libro de Cantar de los Cantares fue uno de los libros más polémicos que tuvieron que enfrentar los eruditos judíos para saber si metían o no metían el Cantar de los Cantares dentro del canon. O sea, dentro de los libros considerados inspiración divina. Y como era un libro que era más o menos candente, triple, no había X en el tiempo de los hebreos, que podría haber sido, no sé, voy a callar qué letra puede ser. Era, para no decir que era triple X, porque no había X en ese tiempo. No sé, puede ser la R, ya, era triple R, no entendieron el chiste. Era un texto como bastante subido de tono para ese tiempo. Entonces ellos decían que si este libro habla del amor sexual, del amor físico, del amor erótico, no puede estar en el canon. Dijeron los eruditos judíos de ese tiempo. Y dijeron, no puede estar en el canon del Antiguo Testamento, no puede ser considerado un libro divino si
si es tan explícitamente erótico? ¿Cacharon? Entonces tuvieron una idea y dijeron, lo vamos a incluir porque este libro no es literal. Este libro es una alegoría. Está escrito figurativamente. Y en realidad no habla del amor erótico sexual, sino que habla del amor de Dios por Israel. Y cuando ellos dijeron que en realidad no era amor erótico sexual, sino que dijeron los eruditos, para poder incluirlo dentro de los libros sagrados inspirados por Dios, y dijeron que en realidad el libro hablaba del amor de Dios por Israel, por su pueblo, dijeron, ahí cuadra todo, para adentro Cantar de los Cantares, y metieron Cantar de los Cantares dentro del canon. Pero el consenso general es que es un libro del amor sexual erótico entre un hombre y una mujer, tal cual. De hecho, habla de senos. ¡Ah! Dice senos. Por eso hay que leerlo en la versión popular. Pero Cantar de los Cantares habla del amor erótico. Qué hermosa eres, amor mío. Qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas escondidas tras su velo. Tus cabellos son como cabritos que retosan por los montes de Galaad. Tus dientes chuecos, todos perfectos, son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño y listas para la trasquila. Y empieza a bajar. Tus labios son rojos como hilos de escarlata y encantadoras tus palabras. Tus mejillas son dos gajos de granada escondidos tras tu velo. Tu cuello está bajando, es semejante a la bella torre de cantería que se construyó para David, que de ella cuelgan 1000 escudos de valiente. Tus pechos, los pechos. Dice, tus pechos son dos gacelas mellizas que pastan entre las rosas. Mientras llega el día y huyen las sombras, me iré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. Y se nota que hacen muchas sentadillas. Dice. Y en ti no hay defecto alguno. Baja conmigo del Líbano, novia mía. Baja conmigo del Líbano. Contempla el valle desde la cumbre de la Maná. Desde la cumbre del sentido del hermano. Importante, bonito. Si ustedes lo leen, léanlo en una versión popular, porque habla muchas cosas hermosas y habla del amor erótico, sexual, entre un hombre y una mujer. Así que Cantar de los Cantares, tanto versículo usado por estos canutos chamullentos para engrupir a las cabras canutas, recién salía el cascarón. ¿Con cuánto versículo de Cantar de los Cantares no se chamulló? Ponme como un tatuaje sobre tu brazo. Esa cuestión se la dije como a 5. Hubiera tenido cuántos tatuajes ahí escritos, Eladia, Susana, no, mejor por eso lo hacía con Ena, para que se pudieran borrar. Entonces, por eso mismo, algunos chamullentos tomaron muchos pasajes de Cantar de los Cantares para engrupir a las mujeres. Dame un beso de tus labios. Ay, lo ocupaban así como estaban con la amiga a la que querían chamullar y ocupaban la Biblia y decían, vamos a ver qué nos dice el Señor. Y buscaban ahí, justo caía el versículo. Dame un beso de tus labios. Palabra del Señor. Entonces, uno tiene que ocupar Cantar de los Cantares en el contexto del matrimonio. Aunque igual lo pueden leer, obviamente, si son mayores de 18. Ojo. Los judíos de ese tiempo no dejaban leer a menores de edad Cantar de los Cantares. Así, de ese toque. No dejaban que los menores de edad leyeran Cantar de los Cantares. Tenía que ser hombre. Así de esa onda. Considerado de alto calibre. Cantar de los Cantares. Entonces, ahí está el propósito. Ya les conté la historia. Así que busque cualquier versículo ahí para chamullar. Cristóbal está leyendo ahí. ¿Cuál le va a mandar un versículo a la
Está leyendo ahí para mandarle a Denise un versículo de Cantar de los Cantares. El bosquejo del libro, preparación para el matrimonio del 1 al 3.5, la satisfacción dentro del matrimonio del 3.6 al 5.1, los recuerdos del matrimonio 5.2 al 8.14. Eso es el bosquejo simple del libro de Cantar de los Cantares. Y por último, palabra clave del libro, el amor. Pero el amor romántico, el amor eros, no es el amor ágape, no es el amor filial, es el amor eros, el amor romántico, erótico. De ese amor se trata este libro, tal cual. Capítulo clave, el capítulo 4, el gozo del amor matrimonial. Lo vamos a leer. Déjenme ver si son todos mayores de edad los que están aquí conectados. Tania, la Tania no sé, porque cabra chica, no sé si es mayor de edad. ¿Edad, Tania, por favor? ¿Edad? 22. Ah, el carnet. El carnet. Apuesto que cuando vaya a comprar cerveza a la botillería te piden carnet, que no te creen. Ya. No, antes pasaba eso, ahora ya no. Del año pasado te pasa. Ya, vamos a leer el capítulo 6. Ya, le voy a creer a la Tania que es mayor de edad para que escuche todas estas cosas. Y vamos a leer así. Yo voy a leer y después le voy a dar el paso, el capítulo 6. Le voy a dar el paso a alguien, a cualquiera. Así que tiene que estar atento ahí a que pueda leer cualquier cosa, ¿ya? Porque le va a tocar quizás leer, yo no sé si voy a leer 2 o 4 o 5, no sé. Así que atentos ahí. Comienzo. ¿A dónde se ha ido tu amado, hermosa entre las hermosas? ¿A dónde se ha dirigido? Iremos contigo a buscarlo. Ella le responde, mi amado ha ido a su jardín perfumado, a apacentar su rebaño y a contar las rosas. ¿Qué hombre va a contar las rosas? ¿Qué hombre va a cortar las rosas? Yo soy de mi amado y él es mío. Él apacienta sus rebaños entre las rosas. Dale con la rosa. Entre las rosas. Lidia. Eres hermosa, amada mía, como la bella ciudad de Tirsa. Sí, eres tan hermosa como Jerusalén, tan majestuosa como un ejército con sus estandartes desplegados al viento. Aparta de mí tus ojos, porque me dominan. Tu cabello cae en ondas como un rebaño de cabras que serpentea por las laderas de Galaad. Ok, listo. Ok, hasta ahí, hasta Galaad, versículo 5. Matías, versículo 6. Sí. Son tus blancos dientes como cabritas recién bañadas. Son perfectos, no te falta ninguno. Tus mejillas, tras el velo, son rojas como manzanas. Puede haber 60 reinas y más de 80 mujeres, pero mi palomita amada es una mujer singular. Es una mujer perfecta. Es la hija preferida de su madre. Hasta las mujeres mismas la ven y la felicitan. Reinas y princesas no se cansan de alabarla. Perfecto. La Tania, que ya tiene edad suficiente para leer Cantar de los Cantares, del 10 al 12 de Tania, por favor. ¿Quién está admirable como la aurora? Es bella como la luna, radiante como el sol, majestuosa como las estrellas del cielo. Descendí al huerto de los nogales para admirar los nuevos brotes en el valle, para admirar los retoños de las vides y los granados en flor. Sin darme cuenta, mi pasión me puso entre las carrozas reales de mi pueblo. Perfecto. Perfecto. Muy perfecto. Después yo le voy a dar mi versículo favorito de Cantar de los Cantares, ¿ah? Y no sé si está la Ghislaine por ahí. Ghislaine, ¿estás? Sí, estoy. Ok, Ghislaine, tú puedes leer lo que aparece en pantalla como versículo clave, el capítulo 3 del 6 al 11. 3 del 6 al 11. 3 del 6 al 11, ok.
¿Qué es eso que sube del desierto? ¿Cuál columna de humo? Perfumado de mirra e incienso y de todo polvo aromático. Ved, es la litera de Salomón. 60 valientes la rodean, de entre los fuertes de Israel. Todos ciñen espada y son diestros a hacer la guerra. Cada uno lleva su espada al cinto por los peligros de la noche. Y al rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, con columnas de plata, respaldo de oro y asiento de grana, su interior recamado de amor por las hijas de Jerusalén. Hijas de Sión, salid, ved al rey Salomón con la corona que le ciñó su madre el día de su boda, el día del gozo de su corazón. Perfecto. Y por último, Matías, el 5.1. 5.1. Para ir ya terminando. Ya estoy dentro de mi jardín, amada mía, y encuentro en el bálsamo y mirra. Allí pruebo la miel de mi panal y bebo vino y leche. Perfecto. Queridos amigos, coman y beban. Beban todo lo que quieran. Fiesta total. Ok. Con esto, solamente quiero darle a conocer mi versículo favorito de Cantar de los Cantares. Oh, este versículo lo he ocupado 800.000 veces, pero me encanta. Cantar de los Cantares 2.15. Dice así: atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Este versículo de Cantar de los Cantares 2.15, que habla acerca de atrapar las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor, habla acerca de aquellas pequeñas cosas que dañan nuestros viñedos que están en flor. Cacen las cosas pequeñas. Ustedes saben que los supermercados, uno de los daños más graves que tienen, y las tiendas, multitiendas, son el robo hormiga. Que cuando una persona en un supermercado, que uno dice, no, pero en un supermercado ganan millones, pero si le roban un chocolate no pasa nada. Pero si le roban 2, si le roban 10, si aparte de los chocolates le roban otras cosas, los supermercados tienen que guardar los sanenús en vitrinas, las cosas caras con llave, porque el robo hormiga es muy perjudicial para los supermercados y las grandes tiendas. Las cosas pequeñas. El versículo 15 del capítulo 2 de Cantar de los Cantares, que dice que atrapemos las zorras pequeñas, es porque muchas veces, y hablando del contexto del matrimonio, son las cosas pequeñas las que arruinan las relaciones matrimoniales. Ellas cosas que uno en el matrimonio dice, no, sí, que esa cosa es insignificante, la dejas pasar. No atacas el problema, sino que lo dejas pasar. No, si no importa, es insignificante, es algo pequeño. Atrapen las zorras pequeñas, atrapen los problemas pequeños, porque arruinan las cosas. Arruina lo que está florecido, arruina lo que está bello. Y en las relaciones que nosotros tenemos, en los matrimonios, hay que atrapar inmediatamente las zorras pequeñas, porque dañan, destruyen. Así que, estimadas hermanas y hermanos, hemos terminado por hoy el panorama de la Biblia.